Pichincha Universal, generando noticias. Toda la radioaudiencia de Pichincha Universal, realmente indignado como todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo de la clase media y los más pobres de este país, del sector desde donde yo mismo vengo. O sea, nosotros sabemos que con estas medidas, con este paquetazo, sobre todo si tomamos en cuenta el alza de los combustibles, es un proceso inflacionario de suyo, y toda vez, si nosotros tomamos en cuenta la subida del precio del diésel, sube en un 200%. Así es. Y cuando se sube en un 200%, lo que estamos diciendo es lo siguiente: suben el precio del transporte, las madres pobres, es decir, que tendrán que pagar, no sé, pues 50 o $1 para sus hijos que se transporten a las escuelas. Claro. ¿Eso qué significa? Significa realmente una reducción de poder comprar para su familia. En el campo efectivamente suben también todo los productos de primera necesidad, para sacar del campo a la ciudad los productos, y van al mayorista, van al mercado. Los fletes suben, claro. Y al mismo tiempo se encarece la comida, y desde esa perspectiva es un caos. Esto no es nuevo, no es una medida inteligente en realidad tomada, es una medida de corte neoliberal, que lamentablemente, si nosotros que tenemos ya algunos añitos, en la década de los 80, cuando estaba en el colegio, en los 90, tomaban esas medidas. Claro, y la pelea siempre ha sido en contra de esas medidas neoliberales. León Febres Cordero, Sixto Durán Ballén, etc. Con todos los gobiernos de turno. Y esto no es nuevo, es decir, siguen estando de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional. Y eso implica todas las medidas que se ha tomado con esas recetas neoliberales, ha conducido a pobreza extrema. No nos olvidemos también esos niveles de paquetazos que teníamos con Maguat, que causa también en todo el tema del feriado bancario. Es decir, indignado totalmente con este tipo de medidas antipopulares, inconsultas, nada técnicas, en donde claramente se mira para quién están gobernando. No nos olvidemos que se condonaron unos intereses más de $4,000 millones para los grupos de poder. Así es, banqueros industriales. Es para esos que están gobernando. Es decir, más o menos lo que quiere endeudarse con esta receta Fondo Monetarista. Es decir, para que no necesitábamos realmente acudir al Fondo Monetario Internacional. Necesitábamos cobrar o que se paguen los impuestos como tienen que ser. Es decir, nosotros estamos viendo temas de reducción de impuestos de salidas de divisas. ¿A quién estamos favoreciendo? Esta reducción de estos impuestos de salida de divisas, lo que están poniendo en riesgo es inclusive la misma dolarización. Nos vamos a quedar sin circulante, sin plata en el bolsillo. Bueno, para ellos habrán dicho, bueno, que se queden los pobres, la clase media, sin plata en el bolsillo, porque no van a tener con qué comprar. Pero eso es contraproducente, y los empresarios, los industriales deberían preocuparse que los ecuatorianos nos quedemos sin circulante. No van a poder vender sus productos. Por supuesto. Y vamos todavía a caer más. Es decir, es la reducción de la balanza comercial. Va a entrar más de lo que salen. Así es. ¿Esto qué significa? Nosotros pueden venir los celulares, las tablets, los que están de moda con los jóvenes, pero no van a tener dinero para comprarlo. Así es. Es más, en estas medidas anunciadas anoche, 28,000 empleos quedan por fuera. Es decir, la clase media, los trabajadores del Estado se quedan sin trabajo. Y eso es realmente una cuestión dramática. Sí. Y no es cuestión solamente de decir que el Estado estuvo obeso y lo que se está haciendo es reducir el tamaño del Estado, pero ¿a costa de qué? ¿Qué van a hacer la gente que sale en la desocupación? En la desocupación, porque no hay plazas de trabajo. Claro, y efectivamente en contra de todo el proyecto que les llevó, de la Revolución Ciudadana de Alianza País en ese momento, que les llevó al poder. Es decir, otra vez es una gran traición al pueblo ecuatoriano. Pero, señor legislador, justamente sobre esta traición que usted señala,
el presidente de la República está gobernando con el mismo plan de gobierno que ganó las elecciones. Y hay la posibilidad incluso de demandar una consulta popular para sacarle del poder al presidente de la República por incumplir ese plan de gobierno. Así lo dice la ley. Está gobernando no con el plan de gobierno que ganó las elecciones. Está gobernando con el plan de gobierno que perdió las elecciones, la de Lasso, las de la derecha. A lo que me refiero es que no está cumpliendo con ese plan de gobierno que ganó las elecciones. Yo creo que una de las cosas es, si tiene dignidad, debería renunciar. Convocar a elecciones anticipadas. O el pueblo ecuatoriano realmente levantarse y decir que se marche este gobierno, este desgobierno, este gobierno neoliberal y nefasto. En estos 2 años de gobierno prácticamente, a espaldas del plan de gobierno que les llevó al poder, que el pueblo votó por ello, prácticamente ha estado de espaldas. Y desde esta medida realmente es tremendo que al pueblo ecuatoriano les dejen la indefección, sobre todo a los más pobres, con estas medidas. Señor legislador, los dineros, los recursos que el gobierno cree que va a poder recaudar con todas estas medidas, ni siquiera son para el país, para el desarrollo del país, para ponerlo en financiar obras, etcétera, es para pagar la deuda que contrató con el Fondo Monetario Internacional, porque justamente esas son las exigencias de este organismo internacional. Cuando el precio del petróleo estaba a $20, Rafael Correa jamás tomó este tipo de medidas. Cuando el barril de petróleo estaba a $20, jamás. Se seguía manteniendo el tema de educación, el tema de salud gratuita para la población. A hoy, esos recursos que se supone van a recaudar es simplemente recaudatorio. Claro. Para seguir pagando al Fondo Monetario Internacional. Estas medidas no son nuevas, es decir, lo que trajo la crisis de los 80, de los 90, principio del 2000, es decir, es la reedición de este tipo de medidas que nos tiene como rehenes. Yo creo que una de las cosas fuertes, el pueblo ya debe pararse un momento, reaccionar y mirar que con Correa estábamos mejor. Y ahora cada vez más nos están humillando realmente a la sociedad ecuatoriana, porque con estas medidas, con este paquetazo, con esta paquetaza, como dirían en Argentina, es las medidas igual que Macri. Así es, nos están llevando a la debacle al país, porque no hay, este gobierno no tiene una visión de país, no tiene un norte, no tiene hacia dónde caminar. Así es, no tiene un plan. Es decir, se terminó el show de todo en 2 años, que todo era la culpa de Correa, toda la culpa de Correa, toda la culpa de Correa. Ellos dicen que todavía es la culpa de Correa, que por eso son las medidas, porque Correa nos dejó lamentablemente en soletas económicamente hablando. Y eso hay que decirles a estos mentirosos que solo se escudan en el show, que Correa, en una crisis económica tan brutal, más un terremoto, nos dejó con un mínimo crecimiento, sí, pero con proyección al crecimiento. Es decir, lo que no han hecho este gobierno es los deberes. Tenían que seguir tomando unas medidas que vayan conduciendo hacia la consolidación económica y el crecimiento, pero han hecho exactamente lo contrario. Pero ahora, ¿qué van a hacer ustedes en la Asamblea Nacional, señor legislador? Porque tenemos conocimiento que el acuerdo con el gobierno nacional y las bancadas de Creo, del BIN, del BADI, de Suma, sigue activo y con toda seguridad esperarán, si no pueden aprobar, que este paquetazo entre por el Ministerio de la Ley. Esas son como las proyecciones que se tienen. La Revolución Ciudadana va a estar y siempre ha estado junto y con el pueblo. Ninguna medida que afecte los intereses y los derechos de la ciudadanía, la Revolución Ciudadana va a apoyar. En este caso son medidas neoliberales antipopulares, totalmente afectan a la clase pobre y a la clase media. Yo creo que no subieron
el precio del IVA porque no iban a tener la votación en la asamblea. Por eso se han quedado, pero eso no significa que no estén los planes de este gobierno subir. No lo podrá hacer de todas maneras, no lo podrá hacer. Ya le quedan 2 años en la Asamblea Nacional y es bien difícil porque saben lo políticamente inadecuado que es subir el IVA. No, igual. Lo políticamente inadecuado es también subir los combustibles, claro. Que es la cuestión inflacionaria. Por eso yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que levantarse y realmente rechazar para que caigan estas medidas, para que realmente reculen esta forma de tomar estas medidas antipopulares que afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas. Y si no recula estas medidas, debe efectivamente poner la renuncia o llamar a elecciones anticipadas de este gobierno nefasto. Muy bien, señor legislador, vamos a empatar esto con el Día Nacional del Ciudadano Afroecuatoriano, porque usted decía que justamente estas medidas perjudican más, golpean más a la gente que menos dinero tienen, y entre esa gente están, por supuesto, los afroecuatorianos, que conocemos muchos, por ejemplo, viven en la frontera norte en condiciones casi ya hasta infrahumanas, y el gobierno nacional nada ha hecho para poder ayudar a que salga adelante esta población afroecuatoriana y también las otras comunidades y pueblos. En este sentido, señor legislador, ¿hay algo que se pueda conmemorar con este Día Nacional del Afroecuatoriano? Es interesante, primero en 1997 logramos arrancar del Congreso Nacional en ese entonces un acuerdo, una ley interpretativa de el Día Nacional del Negro, se llamó en ese momento histórico, propuesto por y reconocimiento a Alonso de Illescas como el héroe nacional. Esto es importantísimo, presentado en ese momento histórico por el legislador alterno de Nina Pacari, Óscar Chalacruz, mi hermano. En esa medida nosotros conmemoramos nuestra presencia como afroecuatorianos antes de 1830 en la conformación de este país, y de Alonso de Illescas como el guerrero defensor de la libertad y de los derechos humanos de la afrodescendencia. Él gobernó la República Cimarrona de Esmeraldas. Libre, independiente de gobierno y territorio. Y entonces esa es nuestra conmemoración. Ahora, en estos precisos momentos históricos, hay que decir que tenemos que conmemorar el mes de la afroecuatorianidad. ¿Y eso qué significa? El conmemorar el mes de la afroecuatorianidad significa que nuestros aportes han sido en lo económico, en lo político, en lo social, en la construcción de este Estado-Nación. Por ahí se dice, y mis abuelos decían, yo lo reafirmo con orgullo, como forma de conmemorar y reconocer, que los abuelos y abuelas de los quienes colonizaron, de quienes nos esclavizaron y quienes gobernaron luego en este periodo republicano, no trabajaron más que mis abuelos o abuelas. Nosotros como afroecuatorianos, si nosotros recordamos fácilmente una fecha como el 24 de mayo de 1822, la famosa batalla del Pichincha, ahí aparece el héroe niño Abdón Calderón, que fue herido en un brazo, en otro brazo, en una pierna, y tomó la bandera hasta con los dientes. Los dientes, etcétera. Ese es un metarrelato escrito por quienes controlaban y tenían el poder, pero invisibilizaron a quienes efectivamente eran parte fundamental del gobierno de Bolívar y de Sucre, el ejército bolivariano. El 90% eran afrodescendientes que, pese a la condición de esclavizados, dimos la libertad a los blancos separándonos de la corona española. Esto hay que recordar y conmemorar para no olvidarnos estos grandes aportes del pueblo afroecuatoriano. No es solamente del ciudadano como tal. Nosotros tenemos reconocidos como pueblo afroecuatoriano y titulares de 21 derechos colectivos. Es decir, esos 21 derechos colectivos tienen mucho que ver con el resarcimiento de derechos, de tierras, de territorio, de empleo, de trabajo, etcétera. Es decir,
necesitamos política pública de acción afirmativa. Para ello, solo termino con la idea, tenemos el Diseño Internacional de los Afrodescendientes 2014-2025, que en este gobierno, ya tenemos un decreto ejecutivo, el 915, para justicia, reconocimiento y desarrollo. Pero lamentablemente en este gobierno no ha puesto un solo centavo de dólar para la implementación de política pública para salir de la pobreza, extrema pobreza y exclusión. Desde esa perspectiva, claro que no hay nada que conmemorar o celebrar. Más bien eso causa indignación, porque ya van casi 4 años de la declaratoria por las Naciones Unidas y el Ecuador, capítulo Ecuador del Diseño Internacional y capítulo Ecuador de los afroecuatorianos. Pero lamentablemente hay que decir que no ha habido voluntad política para que la afroecuatorianidad salga de la pobreza y la marginación. Desde esa perspectiva y juntado con estas políticas nefastas neoliberales, los más afectados van a ser otra vez los campesinos, blancos, mestizos, pobres, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo montubio y pueblo afroecuatoriano. Es decir, otra vez se reedita la marginación de estos pueblos que históricamente han sido vulnerados. Señor legislador, hay quienes sostienen por todos estos hechos de que la sociedad no ha sido condescendiente con ustedes, con el aporte que han tenido ustedes para el desarrollo de nuestro país y que todavía no se les ha incluido en el desarrollo nacional. Decía hoy en la mañana el señor periodista es Edison León, señalaba que se esperan hechos extraordinarios, se esperan acontecimientos extraordinarios para poder visibilizar a los afroecuatorianos, que eso debería ser un tema de día a día, pero sin embargo, como hoy, por ejemplo, se esperan fechas especiales para visibilizar la presencia de los negros en el país. Hay que decir que seguimos estando en un estado racista, con una visión colonial, en donde efectivamente se siguen pensando la clase gobernante que tiene vinculada al poder político, que ellos son los únicos y las únicas en tener política pública o derechos. Sin embargo, siendo este país racista, de una visión colonial, colonizadora, que todavía pervive, en donde a los afrodescendientes, a los afroecuatorianos se nos mira todavía no en el marco de esa pirámide social racializada colonial, en donde estaban los blancos europeos, los mestizos, los criollos en ese tiempo, los indígenas, y fuera de esa pirámide colonial, los tales llamados negros. Es decir, eso significa que aún solo el Estado se vuelve intercultural, entre comillas, cuando Alex Quiñones se sube al podio. Es el tercer hombre más veloz del mundo. Del mundo, así es. O cuando clasificaron por 2 veces consecutivas con gente del Valle del Chota y Esmeraldas. Él es el orgullo nacional. Pero sin embargo, a nivel de la implementación de políticas públicas, todavía nos siguen debiendo 500 años. Nosotros, por eso en esta conmemoración del día o del mes de la afroecuatorianidad, lo que no estamos pidiendo que se nos incluya, estamos demandando el derecho ciudadano a ser parte de este Estado Nacional a través de las reparaciones. Primero, reparación del crimen de lesa humanidad que constituyó la esclavitud. Y con la esclavitud, con el trabajo y la sangre de mis ancestros, se conforma realmente este Estado-Nación y la acumulación primaria del capital y la modernidad. El de sangre de África, el saqueo de América y el trabajo de los afrodescendientes como esclavizados genera la acumulación primaria del capital, las riquezas de estos países. Pero nosotros generamos riquezas, pero paradójicamente somos los más pobres en este país. Como siempre sucede, así es. Muchísimas gracias al señor legislador José Chalá, con quien hemos dialogado ampliamente sobre estos temas de interés nacional. Muchas gracias, señor legislador, por visitarnos. Un abrazo a todos los radioescuchas de Pichincha Universal. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.